Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es mostrarles cómo se produce el campo magnético rotatorio en las máquinas de corriente alterna trifásica. Vamos a partir considerando un sistema de bobinas trifásicos, cuyas bobinas, ¿cierto? Los ejes de estas bobinas están desfasados 120 grados mecánicos. Es decir, en los 360 grados del estator se distribuyen estas tres bobinas. Más o menos se vería, si tomáramos bobinados de tipo concentrados, ¿no es cierto? Se vería una distribución como la que tenemos acá, ¿no es cierto? Y si lo llevamos a un modelo de inductancias, tendríamos algo similar a lo que será. Bueno, cada una de estas funciones, cada una de estas bobinas puede ser representada por las siguientes funciones de bobinado. ¿Ya? Donde tenemos la bobina A, que tiene una cierta amplitud, n1 medios por coseno de teta, ¿cierto? Es decir, es una función sinusoidal respecto de teta. NB es la misma función, pero está desfasada en 120 grados o 2 pi tercios en adelanto, y NC también está desfasada, pero en 2 pi tercios en atraso respecto de la bobina de la fase. Ahora, cada una de estas bobinas va a ser alimentada por una corriente de un sistema trifásico. O sea, la bobina A es alimentada por la corriente IA, ¿cierto? Que está en fase respecto al tiempo. La corriente IB, que alimenta a la bobina B, está con un desfase de menos de 120 grados, y la corriente IC está con un desfase de más 120 grados. Esto que estén intercambiadas las fases, ¿no es cierto? O bien que esta sea un set de corriente de secuencia positiva, mientras que las bobinas sean acá un set de funciones bobinadas de secuencia negativa, no tiene mayor importancia y se hace en este ejemplo solo con el fin de que el campo magnético rotatorio gire en un cierto sentido particular. Pero no tiene mayor importancia, ustedes pueden utilizar las mismas secuencias tanto para el bobinado como para la corriente trifásica y el resultado va a ser el mismo. Ok, sabemos entonces que la fuerza magnetomotriz total, ¿cierto?, disponible en el entrehierro es la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices que produce cada una de estas bobinas. En este caso particular, como tenemos esta máquina trifásica, ¿cierto?, vamos a tener que la fuerza magnetomotriz total va a ser N1 medios por IPIC, dado que todas tienen la misma amplitud, todas las funciones bobinadas tienen la misma amplitud y todas las corrientes también tienen la misma amplitud. Y esto es factor de los productos de las funciones, ¿no es cierto?, con que varía la función de bobinado respecto a la posición y la corriente con respecto al tiempo. Entonces tenemos que la primera fuerza magnetomotriz, ¿no es cierto?, está representada por este producto coseno de teta coseno de omega t. El segundo producto coseno de teta más 2 pi tercios por coseno de omega t menos 2 pi tercios. Y el tercero, bueno, el que ustedes ven acá, sin ningún problema. Entonces nos encontramos con que la fuerza magnetomotriz total va a tener una expresión que es la sumatoria de productos coseno-coseno, ¿cierto? Si ustedes utilizan otras funciones, les van a quedar acá productos de seno-seno o productos seno-coseno. Para todos estos productos de función trigonométrica por función trigonométrica podemos utilizar una identidad. En particular, para este caso, tenemos la identidad trigonométrica del producto del coseno de alfa, coseno de beta, igual a 1 medio por el coseno de la suma más, ¿no es cierto?, el coseno de la resta de los ángulos. Así entonces, cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos de esta suma va a proporcionar dos elementos si utilizamos esta identidad trigonométrica. De esa forma, entonces, vamos a tener que el primer elemento, ¿no es cierto?, me va a entregar un coseno de teta más omega t y un coseno de teta menos omega t. El segundo elemento, ¿cierto?, me va a entregar un coseno de teta más omega t más un coseno de teta menos omega t más 2 pi tercios. ¿Por qué? Porque como es la resta, entonces tenemos 2 pi tercios menos 2 pi tercios, ¿cierto? Este menos se transforma en suma y me queda este término 4 pi tercios. Y para el tercer elemento me queda lo mismo, pero la diferencia es que me va a quedar acá un menos 4 pi tercios. Como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, sabemos que los desfases se mueven entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2 pi. Por lo tanto, este 4 pi tercios es equivalente a menos 2 pi tercios. Y este menos 4 pi tercios es equivalente a más 2 pi tercios. Por lo tanto, si nos fijamos en estos tres elementos que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que estos tres elementos conforman un sistema trifásico balanceado, ¿no es cierto?, cuyo primer elemento está en fase, el segundo elemento está en menos 2 pi tercios y el tercer elemento está en más 2 pi tercios. Por lo tanto, la suma en cualquier instante de tiempo de estos tres elementos va a ser 0. De esta forma, cuando sumamos todos los elementos que tenemos acá, solamente nos van a quedar, ¿no es cierto?, los tres que tienen el coseno de teta más omega t. Y por lo tanto, nuestra fuerza magnetomotriz total se va a ver reducida a una simple expresión
como la que tenemos acá. Es decir, va a ser igual al n1 medios por IPIC por 3 medios por coseno de teta más omega t. Noten que este n1 medios corresponde a la amplitud de la función de bobinado. El IPIC es el valor PIC de la corriente trifásica, ¿ya? Y este 3 medios proviene de la transformación, de la reducción de las fuerzas magnetomotrices. Es decir, estas 3 fuerzas magnetomotrices individuales se suman para darnos una amplitud de 3 medios. Pero detengámonos un poco en esta expresión. ¿Qué es lo que nos muestra la fuerza magnetomotriz total? Primero que todo, nos muestra una amplitud que es constante. ¿Ok? Bien, es una función trigonométrica de amplitud constante. Pero la función trigonométrica depende tanto de la posición como del tiempo. Es decir, varía con la posición y también varía en el tiempo. ¿Cómo podrá ser esa función? ¿Cómo se verá, digamos, en el tiempo esa función, que es una función de amplitud constante, pero que varía con la posición y con el tiempo? ¿Ya? Para verlo, la mejor forma de visualizar a qué se refiere esta expresión es llevarlo a una simulación numérica. Y para eso podemos hacer uso de nuestro querido software MATLAB. ¿Ya? Aquí tenemos una simulación, ¿no es cierto?, donde tenemos definido, ¿no es cierto?, para el caso trifásico, mis funciones de bobinado, ¿no es cierto?, como n medios por coseno de teta, ¿ya? Las corrientes, ¿no es cierto?, que conforman un sistema trifásico, fíjense, menos el 2 pi tercios más el 2 pi tercios, ¿ya? Y luego voy a graficar las fuerzas magnetomotrices asociadas a la fase A, asociadas a la fase B y asociadas a la fase C, y la suma, fíjense, NA por IA más NB por IB más NC por IC. Y este gráfico lo voy a hacer para cada instante de tiempo, es decir, voy a graficar en t igual 0, en t igual 1, en t igual 2, en t igual 3, y voy a ir superponiendo el resultado, de tal manera de generar una película continua, ¿no es cierto?, compuesta por varias imágenes. Para hacer eso utilizo el comando de MATLAB de pausa, donde entre una gráfica y otra, ¿cierto?, estoy estableciendo una pausa, en este caso, de 0,3 segundos. Grafiquemos esto, corramos el programa y veamos qué es lo que nos entrega la gráfica. Y efectivamente, aquí nos muestra entonces mi fuerza magnetomotriz de la fase A, la fase B y la fase C. Todas las fuerzas magnetomotrices tienen amplitud variable, va alternando en el tiempo, lo cual es natural, puesto que es una función de bobinado que estamos alimentando con una corriente alterna. Pero si nos fijamos en la fuerza magnetomotriz total, tiene efectivamente una amplitud constante, varía respecto de la posición, pero además se mueve. Por lo tanto, el efecto del tiempo en esa función, en esa expresión de la función de fuerza magnetomotriz total, se refiere a que se genera una fuerza magnetomotriz que se mueve respecto, ¿no es cierto?, de la posición en el estator. Y esa fuerza magnetomotriz que se mueve es el campo magnético rotatorio. Ahora bien, si estas ahora lo sumamos de manera fasorial, podemos llegar a esta otra simulación que puede ser más clara. Aquí tenemos la fuerza magnetomotriz de la fase A, la fuerza magnetomotriz de la fase B y la fuerza magnetomotriz de la fase C. Cuando estas 3 fuerzas magnetomotrices se suman en un mismo estator, se produce una suma fasorial como la que estamos viendo en esta animación que tenemos acá. Fase A, fase B y fase C, y al sumarse se obtiene como resultado un fasor de amplitud constante y que gira. La velocidad de rotación de este fasor está directamente relacionada con la frecuencia de las corrientes de alimentación. Noten lo importante de esto. Somos capaces, si entendemos que el campo magnético es lo que producen los imanes, el tener un campo magnético rotatorio producido a partir de bobinas que están estacionarias en el espacio, es decir, bobinas fijas que no se mueven, pero que son alimentadas por corriente alterna, es equivalente a tener un imán que se está moviendo en el espacio, ¿ya? Se está moviendo en el espacio. Y por lo tanto, nosotros a partir de este arreglo somos capaces de generar movimiento a partir de piezas fijas. Este descubrimiento lo hizo Nikola Tesla y en base a esto él pudo proponer su motor de corriente alterna, que es lo que sin duda en estos momentos lidera las aplicaciones industriales en términos de máquinas eléctricas. Eso sería. Muchas gracias por su atención.